Y quería empezar contándoles un poco de mi vida. Yo, antes de conocer a Cristo, creo que tengo 3 etapas marcadas, como muchos, como la mayoría. Primero, mi infancia. Considero que fue una buena infancia. Como niño, como con el corazón de un niño, no veía, tal vez, me daba cuenta de las cosas que pasaban en casa, por supuesto, pero la verdad es que era un niño. Jugaba y amaba a mis padres y los consideraba maravillosos y los consideraba perfectos porque era un niño, tenía ese corazón, tenía un corazón que no podía todavía ver las cosas tan malas de este mundo. Y rápidamente pasó la infancia, como la mayoría de acá, pasa rápido, ¿no? Toda la vida. Y luego viene esta transición entre la infancia y la adolescencia, ¿no? Y las cosas cambiaron bastante, porque en la adolescencia yo ya me comencé a dar cuenta de ciertas cosas en mi casa. Cambié de amigos, tuve un cambio drástico de amigos. Nunca fui un buen alumno, la verdad, nunca en mi vida he sido un buen alumno, pero tenía notas regulares. Cuando cambié de amigos, mis notas se fueron al piso, la conducta se fue al piso, tuve 6 suspensiones en secundaria, y mi idea en ese momento, cuando comencé a percibir las cosas que pasaban en casa, era hacerme fuerte, en lo natural, ¿no? Era ganarme el respeto a punta de fortaleza, y les hablo entre comillas, del mundo. Quise ser el que se atrevía a lo que los demás no se atrevían. Como soy grande, soy alto, ser el más pleitista, el más fuerte, el gracioso, el chistoso, todo lo malo que uno puede imaginarse. Y no me daba cuenta que esto era producto de lo que pasaba finalmente en casa, que era producto de lo que yo veía, producto del dolor que tenía en mi corazón. Pero luego viene esta tercera etapa, que es de la adolescencia pasar a la adultez joven todavía, entre los 18, 19, 20, que es la edad de la mayoría. Y ahí empezaron los problemas mayores. Mis papás se separaron. Toda esta alegría que yo había tenido o estas cosas que yo había logrado al imponerme, la verdad que Dios permitió que en mi adolescencia me pasen muchas cosas que me hicieron creerme fuerte, poderoso, ¿no? Y luego comenzaron a venir problemas de verdad. Como les digo, mi familia se desintegró, cada uno iba por su lado. Nosotros somos 5 en casa, papá, mamá, Oscar, Gabriela, Luciana, y cada uno apuntó a su lado. La familia se desintegró, éramos una casa en la arena, no lo sabíamos en ese momento, pero la casa se destrozó. Obviamente eso me dolía, pero bajo la fortaleza que yo había construido en mi adolescencia, no podía yo decirle a nadie que estaba pasándola mal, ¿no? Y mi mamá, lo más doloroso creo yo como varón, es que mi mamá entró en un estado crítico, en un estado de mucha depresión, de mucho dolor por lo que estaba pasando. Y cada uno de los hijos trató de hacer lo que bien le parecía. Tratábamos de salir, de despejarnos, de no llegar a la casa porque había mucho dolor en casa. Había dolor, había llantos, todos los días, constantemente. Y a nadie le gusta vivir eso, ¿no? Hasta que un buen día, mi madre se encontró con mi tía Mónica, que está acá, la cual le predicó el Evangelio, tuvo la valentía de decirle, mira, has probado esto. Mi mamá era muy religiosa, y para los que me están escuchando o algún día escuchen esta palabra, les quiero contar esto. Mi mamá era sumamente religiosa, extremadamente religiosa. Pero cuando digo religiosa, no estoy diciendo que tenía una relación con Cristo ni con Dios. Ella era religiosa, había aprendido una rutina, pero esa rutina no la ayudaba. Esa rutina no cubría la necesidad que ella tenía. Y mi mamá, gracias a Dios, le hizo caso. Mi mamá es un poco terca, pero le hizo caso a mi tía y comenzó a ir a la iglesia. Y nosotros no veíamos los cambios, mis hermanos no estaban en casa, yo tampoco, la verdad, tratábamos de no estar. Pero mi mamá comenzó a escuchar sus canciones cristianas. En ese momento, como yo no era creyente, me irritaban esas canciones. Le cerrábamos la puerta, así fuerte, ¡pah! Cierra. Escucha con audífonos, no hagas eso para toda la casa, nosotros no creemos en eso. Y comenzaron a haber problemas, los problemas que hay, porque Cristo vino a traer espada, no vino a que todo sea armonía. Pero nosotros, y puedo hablar por mis hermanas también y yo, no teníamos idea de lo que iba a pasar después. No teníamos idea. No nos creíamos bacanes, graciosos, poderosos, pero el Señor estaba a punto de cambiar las cosas. Mi mamá comenzó a invitar a sus amigas a la casa, como hace un buen creyente, juntarse con creyentes.
Y estas amigas comenzaron a venir a la casa y comenzaron a compartirnos la palabra de Dios. Primera vez en mi vida que yo escuchaba algún versículo. Mi colegio era laico, recontra laico, no había ni religión. Y mi papá se había encargado de eso, de que no nos enseñen nada de eso. Entonces yo nunca en mi vida había tocado una Biblia, se los puedo decir, nunca en mi vida. Y por primera vez nos compartían, y yo me hacía, y mi tía se acordará tal vez, era muy reacio, era muy crítico, muy sabiondo siempre yo, y les discutía, yo creía que ganaba las discusiones, pero cuando yo salía, y ellos no sabían, cuando yo salía, me iba al trabajo, me iba a la universidad, yo me quedaba pensando en lo que ellas decían, porque no eran ellas, era la palabra de Dios, era la palabra de Dios, era la Biblia, las Escrituras que me hablaban, me comenzaban a hablar. Pero yo no quería hacer caso, evidentemente, en esta rigidez, en esta fortaleza, cómo yo me iba a arrodillar delante de algo o de alguien o de quien sea. Pero bueno, el Señor siguió tratando mi vida. Me regaló una Biblia, mi tía, que es mi espada hasta el día de hoy. Es la misma Biblia que me regaló ella hace ya no sé cuántos años, 16 años, 17 años. Y el Señor comenzó a tratar mi vida. En el 2009, en este año que les digo que recibí el Señor, primero tuve un accidente de carro. Era sumamente comodón, entonces mi carro estaba en el taller y le pedí el carro a mi abuela, porque no me podía ir en otro medio. Era así de engreído, así de mal criado, digamos. Y bueno, estaba yendo rapidísimo en una avenida donde no se podía y para esquivar a una chica que pasó sin ver, me empotré con un árbol. El carro se quedó enganchado en el árbol. Gracias a Dios salí ileso. Luego tuve un viaje, de estos viajes que había tenido muchas veces con mis amigos. Un viaje planificado donde todo aparentaba que iba a ser espectacular y la pasé muy mal. No me divertía, hacía lo que siempre había hecho y no la pasaba bien. No me divertía, ya no era lo mismo. Entonces uno podría decir, bueno, el Señor estaba tratando en su vida, ¿no? Cuando ya veo la película de afuera, el Señor estaba tratando su vida, pero en realidad eso fue la ocasión de que yo llegue al hoyo más profundo que llegué en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo regreso de ese viaje, me asusté, la verdad. No sabía qué me estaba pasando. Como les digo, había construido un tipo de persona durante mucho tiempo. Entonces, que ese tipo de persona se desintegre sin yo saber por qué, me comenzó a preocupar. Sumado a eso, comencé a tener sueños horribles, espantosos, los peores sueños que un ser humano puede tener. Me levantaba con pesadillas casi todos los días. Y cuando estaba despierto también sufría. Sufría pensamientos que se cruzaban por mi mente que no me dejaban vivir tranquilo. No sé si alguno lo ha vivido, pero yo sí. Y estuve así durante meses y no tenía escapatoria. Entonces, lo que les quería contar es que yo me sentía en ese momento, y por favor no me malinterpreten, me sentía preparado para enfrentar cualquier cosa natural. Si venían 10 contra mí, yo no tenía temor de eso, de lo natural. Pero en este momento me comenzó a atacar algo espiritual, me comenzó a atacar algo emocional que yo no sabía controlar. Y comencé a aterrarme. Y no podía demostrar esa debilidad, porque yo no podía contarle a nadie eso, porque si no, ¿qué iban a pensar de mí? Y así estuve meses, meses que no podía dormir. Salía, llegaba de algún lugar en la madrugada, supuestamente a dormir, y no podía dormir. Tenía que agarrar y salir caminando, agarrar mi carro, fumar. Yo fumaba 2, 3 cajetillas de cigarro al día. No podía dormir, no podía. Era terrible. Y como les digo, era algo intangible, no era algo a lo que yo le podía golpear, algo que yo podía gestionar, no podía hacerlo. Entonces un día, el 21 de octubre del 2009, yo estaba en la universidad y ya estaba en una de las últimas clases del día, ya casi durmiéndome, pero no escuchaba al profesor. En ese día tenía tantos problemas, tantos pensamientos, tanto temor, que ese día yo manejé con los retrovisores volteados y con el espejo volteado, porque tenía miedo. No sabía lo que estaba pasando, no, ni siquiera les quiero mentir de que había visto algo, no, simplemente había un temor irracional en mí, que no estaba controlado. Entonces, llego a la universidad y yo que por primera vez quería escuchar al profesor, porque quería distraerme, quería no pensar en lo que estaba en mi mente, y no lo escuchaba, porque mi corazón estaba asustado, porque mi mente se me cruzaban 1000 ideas por la cabeza, terribles ideas de lo que... algo, yo sentía que algo me quería convertir en algo que yo no era. Así que dije, no, voy a llamar a uno de mis amigos, que yo sabía que habían varios por ahí, en otras clases, y lo llamé a uno. Y le dije, oye, vamos a conversar, te invito a un sándwich. Quería distraerme. Sale mi amigo, me hablaba cara a cara y no lo podía escuchar. No podía escuchar ni una palabra de lo que me decía. Y me estaba hablando. Yo, como en las películas, no sé si alguna vez han visto que alguien habla, pero uno está en otro lugar. Y no lo podía escuchar.
Entonces dije, por primera vez en mi vida, creo, dije, si no hago algo me voy a volver loco. Así que con el dolor de mi corazón y con la humillación que significaba reconocer que necesitaba ayuda, que era una amiga de mi mamá, y me dijo, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Yo no le había contado ni a mi mejor amigo, ni a mis hermanas, ni a mis padres, ni a Dios, mucho menos, ni a nadie lo que me estaba pasando. Pero esa noche le conté mi vida entera a esta persona, que casi no la conocía. Había ido no sé cuántas veces a la casa, pero no era una persona cercana. Esta persona me dijo, vente a mi casa. Por primera vez en mi vida me abrieron las escrituras, así, tapa a tapa. Y me comenzó a leer la Biblia. Yo le conté mi vida entera, le conté lo que me estaba pasando y me dijo, como existe un bien, no importa lo que tú creas, no importa, tú no eres importante en esta historia. Existe un bien y existe un mal. Y ese mal te está destruyendo. Y si tú no haces algo ahora y no le pides ese bien que te ayude, vas a caer, te va a destruir, va a hacer lo que quiera con tu vida. Porque como tú mismo estás reconociendo, no le puedes pegar, no puedes reaccionar contra esto. Esto es algo intangible que te está atacando. Yo estaba tan vulnerable que en ese momento dije, yo necesito a Jesús, necesito al Salvador, porque yo no me puedo defender de este mal. Me puedo defender de todo lo natural, pero de esto no me puedo defender. Y recibí a Cristo en mi corazón. Y no terminó ahí, porque ella me dijo esa noche, yo te voy a hacer un reto. Anda a tu casa y dile a Dios que te hable con la palabra. Dile que te hable, que te dé una palabra, que te dé un versículo. Te reto, a ver si no lo va a hacer. Entonces llego a mi casa, por primera vez obediente a algo que se me decía, y abrí la Biblia. Pero antes de abrirla dije, Dios mío, yo te he recibido hoy día en mi corazón, he hecho esta oración, pero no creo mucho. No te creo porque no te conozco. Si tú eres Dios, te voy a dar esta chance para que tú me hables. No más. Y abrí mi Biblia. Y acá lo tengo apuntado. En mi viva Biblia de toda la vida. En la página 900 yo no sabía los versículos ni los capítulos. Y leí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No entendí nada, claramente. Pero mi Biblia tenía un comentario al costado. Y se los voy a leer. Ya les conté un poco lo que estaba viviendo, ¿no? El comentario decía esto. Parece que en estos días todo el mundo busca un poco de paz y tranquilidad. En tu vida y en tu mundo pasan muchas cosas demasiado rápido. Hay mucho de qué confundirse y en realidad llevas una vida muy activa. Colegio, deportes, iglesia, amigos, familia. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida podría ser muy agotador el tratar de entenderlo todo. Sin embargo, detente. Es tiempo de que haya algo de paz en tu vida. Jesús es el único que te da paz. Él susurra calma en medio de tu situación desesperada. Te da un descanso de la frenética preocupación que a veces te abruma. Hay paz cuando entras en su presencia, cuando quitas tu mirada de tus circunstancias el tiempo suficiente para desviarlas hacia Él. Inmediatamente encuentras alivio. Recuerda que Jesús no se atemoriza. Eso necesitaba yo. Alguien que no tenga miedo. Alguien que me pueda defender de eso intangible. No importa cuán apresurada o confundida pueda estar tu vida, toma un segundo para entronar al príncipe de paz en ella. Entonces, tú tampoco tendrás temor. Y yo sé que esto no es la Biblia, pero Dios usó este comentario de quién sabrá Dios, quién lo habrá escrito. Pero este comentario fue lo que me hizo darme cuenta que yo había orado y había creído en un Dios absolutamente real. Y que eso intangible que yo desconocía, comencé a conocerlo. Y sabía que había un Dios todopoderoso que me podía defender. Entonces, ya les conté cómo fueron mis inicios. Eso fue el primer día que yo recibí a Cristo, el primer día de mi caminar, un 21 de octubre del 2009. Pero como siempre se dice, lo difícil no es empezar, lo difícil es terminar, ¿no? Es fácil entrar a la universidad o empezar un proyecto, lo difícil es mantenerse o terminar lo que hemos iniciado. Y yo puedo decirles que esto es una verdad absoluta en mi caminar. No han sido fáciles estos 14 años. Porque a veces uno ve la vida de otros hermanos en la iglesia y uno podría pensar, no, bueno, él tiene esto, o ella tiene esto, y nos comparamos. Pero nadie sabe lo que cada uno vive. Y no han sido fáciles estos 14 años. Pero el Señor, les puedo decir, siempre ha estado ahí. Siempre.
Y no hay casualidades en el Señor, claramente. Y yo le comencé a pedir por esta palabra que estamos dando el día de hoy, hace 3 semanas, el 30 de septiembre. Y mis hijos habían enfermado, no pudieron venir a la iglesia y mi esposa tenía que servir. Entonces yo me quedé con ellos en casa y mi esposa vino para acá. Y yo le estaba diciendo, Señor, necesito que me des una palabra, faltan 3 semanas, quiero tenerla con tiempo. Entonces yo estaba viendo unos videos en YouTube, esos cortos de historia, estaba viendo del Imperio Romano para ver si algo por ahí, y me salta un video de Filipo II, personaje que nunca en mi vida yo había escuchado. Filipo II era el padre de Alejandro Magno, ¿ya? Entonces, bueno, pasó, vi ese video, duraba 30 segundos, de lo que hizo Filipo II y listo. La ciudad de Filipo se llamó así en honor a Filipo II. Este videíto de 30 segundos que había visto. Y dije, no, el Señor de todas maneras quiere que yo lea todo Filipenses. Así que empecé a leer Filipenses. Saqué mis libros de estudio y comencé a abrir todo y comencé a estudiar Filipenses. Y estos 14 años que han pasado se los quiero contar con versos de Filipenses, porque esta carta me habló de principio a fin. La leí toda la carta y me habló completamente de cómo las distintas etapas de nuestra fe se pueden reflejar en esta carta y quiero hacerles esta relación, ¿ya? Y primero les voy a dar cuatro datos de esta carta. A esta carta, primero que todo, la llaman la epístola del gozo. Y considero que el gozo del Señor, el gozo de la salvación, es la clave para permanecer en Cristo. Sin gozo se nos acaba la fuerza. Sin gozo no hay forma de seguir. Entonces, si ese gozo se va o se está apagando, debemos buscar al Señor de inmediato. Tenemos que buscar una dosis urgente de fe, de su Espíritu Santo. Muchos se acordarán cuando David pecó, tuvo un momento de caída dura, y él escribe el Salmo 51 en ese momento de dolor, en ese momento de arrepentimiento. Y David escribe, Señor, no me quites el gozo de tu salvación, y que espíritu noble me sustente. O sea, David sabía que aún en su peor pecado, en su peor momento, Dios lo podía llenar de gozo. Y él necesitaba ese gozo para poder salir de ese hoyo. Entonces, el primer punto de esta carta que les quería comentar es que es la epístola del gozo. Segundo dato, esta iglesia fue fundada por Pablo y por sus colaboradores, entre los que estaban Silas, Timoteo y Lucas, en su segundo viaje misionero. Y la razón de la fundación de esta iglesia es increíble. Y esto está en una visión a un varón macedonio que está escrito en Hechos 16, versos del 9 a 10, si me pueden acompañar, por favor. Hechos 16, versos 9 y 10, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y esta ciudad de Macedonia, esta región de Macedonia, de la Grecia antigua, era donde estaba Filipo, ¿no? Y yo me sentí identificado rápidamente cuando leí esto, porque, y como les digo, esto está en Hechos, no está en Filipenses, pero comencé a estudiar los orígenes de esta iglesia y me sentí identificado porque este varón macedonio, Grecia, no sé si todos saben, pero era la capital de la cultura, de la fortaleza, de la educación, de todo lo que, de la democracia, de los deportes, de las olimpiadas, los juegos sísmicos, es decir, eran los más. Cuando Pablo le tocó ir a predicar a Atenas, la mayoría lo escuchó porque decían este es un palabrero, pero finalmente la mayoría se paró y no le hizo caso. Era gente que supuestamente tenía mucha educación y cultura. Y yo me sentí identificado con este macedonio. Porque este macedonio, que probablemente tenía todo, como les comentaba yo en mi vida, estaba clamando por ayuda. Estaba rogándole a Dios por ayuda. Y Dios manda a Pablo. Así que este es el segundo dato que les quería decir. El tercer dato, interesante, es que esta iglesia fue fundada con mujeres. Otro hecho que no es ajeno para nosotros en la iglesia. Hechos 16, versos del 13 al 14, si me acompañan. Dice la Biblia, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor usó a estas mujeres, usó a Lidia. Después dice la Biblia que Lidia los invitó a su casa, los apóstoles estaban ahí y se comenzó a conformar esta iglesia. Y estas mujeres fueron usadas para llevar el Evangelio a muchas personas. Y nuevamente me sentí identificado. Mientras que leía y estudiaba y comparaba mi vida con esta carta, me daba cuenta
que era muy similar a mi vida. Y reconocía el trabajo de nuestra pastora, de nuestros líderes, su valentía, su amor. Y el punto número 4, como dato de esta iglesia, es que también se dice que esta carta es muy cristocéntrica. Refleja la estrecha relación de Pablo con Cristo. En esta carta vemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. En esta carta vemos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta estrecha relación entre Pablo y Cristo. Pablo en esta carta dice, imítenme a mí. O sea, él tenía esa autoridad para decir, yo me porto como Cristo, yo soy uno en Cristo. Así que imítenme a mí, porque al imitarme a mí están imitando a Dios. Y cuando yo alguna vez pregunté, no sé si les ha pasado, en algún momento me he cruzado con otros cristianos de otras iglesias y lo primero que te preguntan es, ¿y de qué denominación es tu iglesia? Y yo no sabía al principio. Entonces acudí a los líderes y pregunté, ¿qué denominación somos? Cristocéntricos, ¿no? Siempre esa ha sido la respuesta. Entonces, cuarto punto, me habló muchísimo también cuando estudiaba esta carta a los filipenses en mi propia vida. Esta era una iglesia cristocéntrica. Y ahora sí vamos a desarrollar rápidamente los 5 puntos que tienen que ver con nuestro caminar cristiano, ya con estos 14 años posteriores a mi conversión, al día que recibí a Cristo. Y lo primero es las dificultades en el caminar. Van a haber dificultades, jóvenes, de todas maneras. Uno de los principales problemas que al menos yo pasé es que después de ese primer amor, después de ese enamoramiento increíble con Dios, comienzan algunas responsabilidades en la vida. Comienzan algunas responsabilidades en el servicio, o hay que dar ejemplo, o hay que dejar ciertas cosas, hay que dejar ciertas amistades, o inclusive la familia. Las cosas se comienzan a complicar. Luego vienen problemas familiares, vienen problemas económicos, de trabajo, etcétera. Y nos damos cuenta de una verdad, que por ser cristianos no todo va a ser perfecto. Por ser cristiano no todo va a ser fácil en la vida. No todo nos va a salir bien. Y muchas veces tenemos golpes y desilusiones, caídas, dolores en el corazón. Pero leyendo la carta rápidamente, en el verso 6 del capítulo 1 de Filipenses dice, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, escribe Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta debe ser una convicción en nosotros en los momentos difíciles. Van a haber momentos difíciles, amados jóvenes, van a haber dificultades, momentos donde ya no queramos seguir. Pero en ese momento debemos recordar que Él va a perfeccionar su obra en nosotros, Él va a continuar la obra, pero tenemos que permanecer. Ahora, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, se dice probablemente en Roma, y a pesar del dolor que le podría causar a cualquier ser humano estar en la cárcel, privado de libertad, privado de sus amigos, de sus amistades, de la iglesia, Pablo escribe algo maravilloso. Si me acompañan a Filipenses capítulo 1, versos 12 y 18. Miren lo que dice este hombre encarcelado. Y tal vez tú, joven, te sientes encarcelado en este tiempo. Quieres explorar otras cosas, quieres vivir, quieres disfrutar de la vida, de lo que hicieron tus padres y que tú has crecido en la iglesia y no lo has podido hacer. Tal vez se te cruza esa locura por la mente, porque se nos cruza. Y también puede ser, o no puede ser eso tal vez. Si eres mayor, puede ser que tengas problemas económicos, o tal vez problemas familiares, o tal vez de salud, y esa es tu cárcel. Te sientes atado de manos, no puedes hacer nada, no puedes controlar la situación. Esto lo vamos a pasar en nuestro caminar. Pero miren lo que Pablo dice en Filipenses 1:12 y después en el 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, estar encarcelado, que me hayan golpeado y que todo lo que he pasado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y en el 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo de Pablo, o sea, yo no puedo entender a Pablo. Él estaba en la cárcel y él motivaba a los demás. Él escribía a los demás que se motiven. Él les decía, no se preocupen por mí, por si acaso no sufran por mí, estoy bien, porque el Evangelio está siendo anunciado y yo me gozo en esto, me gozo en que el Evangelio sea anunciado. Ese era Pablo. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y que Él era su prioridad, número 1. Pablo nunca dejó su primer amor. Para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y Pablo escribe también en Filipenses 1:29, si me pueden acompañar, seguimos en este primer punto de que van a haber dificultades. Pablo estaba en la cárcel, van a haber dificultades. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, que es la parte buena, sino también que padezcáis por Él. Así que es un hecho. No es
Tal vez sí, tal vez no. Es un hecho de que vamos a padecer. No hay dudas, pero el gozo del Señor debe estar delante. El gozo debe estar delante. Debemos pensar en la meta, debemos pensar en el galardón, debemos extendernos hacia lo que está delante y tratar de llegar a nuestro Salvador. Y ese es el punto número 1, las dificultades que vamos a tener en el caminar y que yo las he tenido y que todos aquí las hemos tenido. Punto número 2, humildad en el caminar. El capítulo 2 lo partí como en 2 partes. Uno habla de la humildad y después, bueno, vamos a ver el otro punto. En nuestro caminar pasa, a mí me ha pasado, y conforme vamos sirviendo al Señor y vamos adquiriendo responsabilidades o podemos ser considerados para algo en la iglesia, puede levantarse altivez en nuestro corazón. Podemos compararnos o le puede pasar, y pasa mucho cuando somos jóvenes, que somos un grupo grande y a una le toca algo, al otro le toca algo, y comenzamos a mirar y comenzamos a compararnos y comienza a haber un dolor en nuestro corazón y eso es finalmente soberbia. Es no estimar al otro como superior a nosotros mismos. Y esto lo escribe Pablo en Filipenses 2:3, si me acompañan. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia nos enseña que debemos humillarnos, y el humillarnos es una acción. No pensemos que decimos, no, Señor, hazme humilde y va a llover humildad. A veces nos tenemos que humillar. El proverbio dice, mejor es humillarse con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es decir, implica una acción, es retroceder y decir, Señor, lo que tú haces es perfecto. Y gloria a Dios por mi hermano, por mi hermana que le toca hacer esto. Y estoy tratando de enumerar cosas que pasan en nuestro caminar, que han pasado en estos 14 años, al menos para mí. Y el punto número 3, también en el capítulo 2, el título en mi Biblia, en esta parte, dice, luminares en el mundo. Y Pablo escribe, Filipenses 2:12, si me acompañan por favor, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Pasa en el caminar, que estamos avanzando, estamos creciendo y nos creemos firmes. ¿Qué dice la Biblia? El que cree estar firme, mire que no caiga. Creemos que ya nada va a pasar y nos queremos meter a la boca del lobo a rescatar vidas. O queremos exponernos en el trabajo en un lugar donde no debemos estar, en una reunión donde no debemos de estar. La Biblia dice que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Recuerdan el proverbio? Jesús dijo, no lo que entra al hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre porque eso es lo que está en su corazón. Es decir, Dios nos enseña en todas las escrituras que debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que hablamos, ya que nuestra salvación depende de esto. Y ese es el tercer punto, ocuparnos de nuestra salvación. Cuarto punto, dejar nuestros orgullos del mundo atrás. Pasa en nuestro caminar también. Filipenses 3, versos del 7 al 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿se acuerdan de este verso famoso, no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo, ¿y qué? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Saben lo que dice Pablo un poco antes de esta afirmación que acabamos de leer? Dice, ¿alguien tiene de qué confiarse en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más, dice Pablo. Pero no lo dice con soberbia. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Nadie me gana. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le ganaba a Pablo en la carne. Pero ¿qué hacía él con su educación, su cultura, haber sido instruido a los pies de Gamaliel? Lo estimaba por basura. No le importaba. Y yo no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado que a veces uno se jacta de las cosas que hizo antes. No, es que antes yo me podía pelear con 3 y ganaba. O antes yo me pasaba la luz y nadie se daba cuenta, era recontra vivo. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Que se jactan del pasado? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que debemos estimar por basura todo eso de atrás. Dejarlo atrás, perderlo por completo y estimarlo por basura. Nada que no sea en Cristo, nada que no hayamos aprendido en Cristo, vale la pena. Y el quinto punto es perseverar en los momentos difíciles. Amados hermanos, perseverar.
Filipenses 3, versos del 12 al 14. Y esto creo que es increíble lo que Pablo escribe. Dice, no que lo haya alcanzado ya, por si acaso, ¿no? Les he hablado mucho de mi caminar, de que me pueden imitar a mí, pero no crean que yo ya alcancé la meta, por si acaso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, estirándome, tratando de llegar a esa corona, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo creo que esto resume nuestro caminar, al menos mis 14 años. Que si yo, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, de debilidad, no hubiera estirado, aunque sea un poco, mi mano para recibir su ayuda, no estaría parado acá. En esos momentos críticos que todos hemos vivido, porque nadie se salva de estos momentos, en esos momentos de dolor, si estamos acá es porque extendimos nuestra mano y le clamamos por ayuda, como ese varón macedonio, le clamó por ayuda a Dios y Dios mandó a Pablo. Y este es el título de esta prédica, como les digo. Si en algo puedo resumir estos 14 años, es que muchas veces he tenido que extenderme hacia lo que está adelante. Es necesario hacerlo, porque si no, no podemos caminar. Nuestro caminar va a tener altos y bajos, jóvenes. No va a ser todo fácil, no va a ser todo en armonía. Van a haber momentos durísimos, que inclusive por hacer la voluntad de Dios vamos a ser burlados. Vamos a sufrir injusticias. Hace poco me chocaron y traté de ser lo más cristiano posible con esta persona y esta persona se fue, pudiendo hacer muchas cosas en lo natural, yo, como le decía de atrás, pero traté de comportarme como un cristiano y se fue, se burló de mí, se burló toda la cuadra de mí porque se fue. Es lo que tengo que pagar por Cristo y yo no soy ningún ejemplo, solamente Dios me traía este ejemplo ahora para que puedan palpar lo que es nuestro caminar. Muchas veces por hacer lo correcto se van a burlar y vamos a perder en este mundo. Las cosas no van a salir bien, no siempre salen bien. No creamos que toda la vida nos va a ir bien. Haremos una inversión y nos va a ir mal y vamos a sufrir y nos va a doler, pero nos tenemos que extender. Estiren sus manos literal en oración y digámosle, Dios mío, ayúdame. Muchas veces yo le pido salvavidas al Señor, pero literalmente salvavidas, donde yo le he dicho, porque yo he sido lamentablemente muy terco muchas veces, y yo le he dicho, Señor, si tú no me mandas un salvavidas hoy, yo ya no camino más. Así. Y el Señor me ha mandado ese salvavidas. Y yo sé que se los puede mandar a ustedes también. Amados hermanos, hemos visto en esta carta preciosa que mientras que la leía Dios me hablaba, así has sido tú, esto te ha pasado a ti, esto te ha pasado a ti, esto también. Hemos visto muchas similitudes con nuestra iglesia. Seguramente muchos nos hemos sentido identificados con nuestra iglesia y con nuestra propia vida. Estamos en un precioso lugar. Dios nos ha dado el privilegio enorme de conocerlo. Luego, a lo largo de esto que hemos leído de Pablo, todo lo que escribí, hemos podido ver distintas etapas y distintos consejos a nuestro caminar. Y en esta carta está la mayoría del léxico cristiano. ¿Alguna vez han dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O lo han leído? Está en Filipenses. Alguna vez han dicho, bueno, hay que aprender a contentarse, cualquiera sea nuestra situación, vivir en escasez, vivir... Eso lo escribe Pablo en Filipenses, en el capítulo 4. Nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Filipenses. En Dios está el querer como el hacer. ¿Alguna vez han escuchado? Filipenses. Mi Dios puede suplir a todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses. Es una carta preciosa. Y el Señor nos invita en su palabra a leerla, a amarla, a que nos pueda hablar. No importa si vienes por primera vez, esta palabra es para todos. No importa si vienes por primera vez o me estás escuchando o me escucharás de acá a unos años. No importa la etapa en la que te encuentres en tu caminar. Cristo quiere que sepa que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si esta verdad fundamental está escrita en tu corazón, vas a poder caminar, vas a poder avanzar con Él. Puedes estar aquí por primera vez, como les digo, o puedes recién estar viniendo. El Señor te dice, ven a mí. Él es el príncipe de paz. Has escuchado mi testimonio, has escuchado lo que yo he vivido. Él es el único que te puede ayudar, el único que te puede salvar y dar una nueva vida, llena de gozo y de paz. Puede ser también que seas un creyente ya, que ya hayas recibido a Cristo, que estés caminando
y que estés en tus primeros meses o en tus primeros años, o tal vez seas muy joven todavía y no hayas vivido tantas cosas, y estás en tu primer amor, el Señor te dice, agárrate fuerte de mí, agárrate de Él, deja todo por Él. Este es el tiempo de dejar todo por Él. Sé radical con lo que Él te pida. Si Él te dice, esa amiga no, esa amiga no. Si te dice ese amigo no va más. Si inclusive te dice en tu familia tienes que hacer un corto, una separación, tienes que hacerla. Este es el momento, en ese primer amor. Es en ese momento o nunca. Llena tu tiempo, tu corazón con su palabra. Son jóvenes, tienen todo el tiempo. Cómanse la palabra de Dios, léanla, estúdienla. Y puede ser también que ya tengas un buen tiempo en el Señor, y acá los hay muchos. Y te toca servirlo y seas más maduro, madura. El Señor te dice, persevera, soporta. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con nosotros. No nos va a abandonar. En esta recta final no nos va a abandonar. Él lo ha prometido y así lo va a hacer. Y les quiero dejar finalmente con esta preciosa porción de Filipenses 4:4, corta pero hermosa. Y Pablo, habiendo sufrido latigazos, habiendo sufrido el desprecio de su pueblo, habiendo sido expulsado de las sinagogas miles de veces, estando en la cárcel, habiendo sufrido naufragio, como sabemos de la historia de Pablo, puede escribir esto este hombre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alégrense que sean hijos de Dios. Alegrémonos de que somos sus hijos. Tengamos ese orgullo, no ese orgullo del mundo, sino ese orgullo de ser cristianos. ¿Por qué atemorizados? ¿Por qué agachados la cabeza? Vayamos a la universidad, vayamos al colegio, donde nos toque estar, al trabajo, con valentía. Si un amigo tiene un problema, dile de Cristo, háblale de Cristo. Él es la salida, no tu oreja, no tu corazón. Él es la salida. Gózate en tu Salvador, gocémonos. Yo necesito regocijarme en Él. Lo necesitamos todos. Tal vez estamos golpeados, como les decía. Tal vez las cosas no han salido bien. Tal vez algo nos duele, algo del pasado nos duele y no lo podemos dejar. Pero en este tiempo, regocijémonos en nuestro Padre. Alegrémonos en Él, que su palabra nos llene, nos consuele y nos alegre.